Modo sincrónico. En el programa de hoy. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Ay, otra vez el amarillo. ¿Cómo se me cuela? Ahí está. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a Grecia. Y a ver si no se me va a colar otra vez el amarillo. Y se me coló. Pero ya sí, ya no se me cuela casi nada de amarillo. Ahí está. Es un problema. Pero ahí está. Ya se ve bien. Muy bien, Grecia. Eso es lo que quería platicarles. Ya estamos en nuestra tercera cultura madre. Ya repasamos Mesopotamia. Ya repasamos un poco Egipto. Ahora vamos con Grecia. Y después repasaremos Roma y luego la cultura olmeca y bueno, en fin, ¿no? Bien, Grecia. Grecia la van a encontrar que es del periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. Aquí están las fechas, 610 a 400, de 400 a 300 y de 300 al 31. Evidentemente va en cuenta regresiva porque estamos hablando de antes de Cristo, ¿de acuerdo? Fechas, pero bueno, por el momento no es muy relevante, va a quedar mucho más claras las fechas ahora que repasemos los ejemplos de arte. Tenemos, por ejemplo, que la pintura, que es nuestra primera bella arte a la cual nos vamos a enfocar, se realizaba en vasijas con formas vegetales en los bordes. Aquí están claramente las formas vegetales, ven cómo son como hojitas. Y pues normalmente como el estereotipo, la mayoría de las vasijas se realizaba con colores rojos y negros. En este caso tenemos una vasija con la historia de Ajax y Aquiles dentro de la historia de la Ilíada. Platicaremos un poquito al final de la Ilíada como tal. Bueno, aquí estamos con la Ilíada. Vamos a el otro ejemplo de vasijas. En este caso es una vasija que tiene, por aquí lo pueden ver claramente, figuras geométricas. Y estamos hablando de Edipo y la Esfinge, en este caso particular. Que también es una historia que vamos a revisar al final de la obra de teatro, la obra trágica de Edipo Rey, escrita por Sófocles. Pero bueno, en este caso es una escena de Edipo Rey. Y como pueden ver, como ya decía, aquí están claramente las formas geométricas. Entonces son dos estilos que tenemos en las vasijas. Ahora, yo platiqué de las formas geométricas, pero en realidad, como pueden ver, hay un montón de tipos de vasijas. Desde acá que está, no se alcanza a ver, pero bueno, aquí dice ánfora, y bueno, diversidad de nombres. Uno piensa, pues son vasijas y ya, pero no, cada una tenía su estilo, su forma y su propósito. Nada más lo dejaré hasta ahí, pero bueno, aquí están, pueden ver todos los tipos de vasijas que había en esta época. Bien, por otra parte tenemos la escultura, que es otra bella arte. La escultura griega, vamos a primero a identificar sus tipos. Tenemos el primer tipo que es bajo relieve. Aquí, pues, de hecho no se alcanza a ver, pero está aquí en el texto. Bajo relieve son figuras que salen la mitad de su grosor, por eso pueden ver cómo están medio saliendo. Eso es bajo relieve. Por otra parte tenemos alto relieve. Tiene, bueno, en este caso particular de esta Venus de Gnido, esta escultura es una escultura exenta porque no está pegada a la pared, pero si se imaginan que se imaginan ustedes que si estuvieras pegada a la pared saliendo 3/4 partes, eso sería un alto relieve. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los tres tipos de escultura, que sería bajo relieve, alto relieve, donde sale casi toda, y por último esta que es la Venus, que es una escultura exenta. Bien, vamos con, ahora sí, por periodos. Empezamos con el periodo arcaico. El periodo arcaico vamos a encontrar dos tipos de esculturas principalmente, que son los kuroi, como estos que están aquí atrás. Son atletas jóvenes, desnudos. Así empezaron, desnudos, con su cabello rizado, sus trenzas. Son muy victoriosos porque participan en los Juegos Olímpicos. Y como pueden ver, conservan la propiedad del hieratismo que veíamos en los egipcios, que permanecen con los brazos pegados al cuerpo, como bien dice claramente aquí, y el cabello con sus trenzas largas, como ya había dicho previamente, ¿de acuerdo? Entonces, estos son kuroi, que son esculturas del periodo arcaico. Ahora tenemos las korai. Las korai son sacerdotisas vestidas. Aquí están vestidas y como pueden ver claramente tienen una alta, igual que los kuroi, influencia egipcia. Están muy frontales, están muy hieráticas, cuando están muy quietas, muy rígidas.
Y bueno, pueden ver, pues tienen sus ojos almendrados, tienen igual que los Kuroi, pero no sé si los vieron en ese detalle, tienen una ligera sonrisa, se llama sonrisa arcaica, cuando están así nada más, haciéndola así, eso es una, otra vez, ahí está, esa es una sonrisa arcaica, muy bien. Después de la sonrisa arcaica, ahí está, tenemos otro ejemplo que es el moscóforo. El moscóforo también es un Kuroi, pero en este caso lo remarqué, como pueden ver aquí está su sonrisa arcaica, su cabello trenzado, está sosteniendo un animal muy joven, pero aquí el punto es que esta imagen, esta escena, ese tipo de representación se recupera después, estamos hablando de Grecia, de Grecia arcaica, se recupera después en la Edad Media por el paleocristiano para el buen pastor paleocristiano, que ya no es en este caso un Kuroi, ya es Jesús cargando con una oveja. Entonces aquí es una ternera, pero después es una oveja. Pero es la misma idea del buen pastor, para que ubiquen que viene desde la Grecia arcaica con Moscóforo. Bien, tenemos otro periodo después, que es el periodo clásico. Las figuras, como pueden ver en esta imagen, en esta escultura de Mirón, que se llama Discóbolo. Discóbolo porque él está pues en los Juegos Olímpicos y está aventando un disco. Eso es lo que está haciendo, el discóbolo. Y bueno, como pueden ver, presenta movimiento, pero lo que quiere decir eso es que se puede ver que la persona, la figura, se está moviendo. Uno se puede imaginar que se está moviendo. Esa es la parte diferente. Antes, recuerdan que todos eran hieráticos, todas las esculturas eran hieráticas, eran muy rígidas, muy firmes, versus aquí ya en el periodo clásico, donde tienen un poco más de movimiento. Para que ubiquen, y además, bueno, lo voy a contrastar un poco rápidamente, los olmecas tenían movimiento desde mucho antes, 1000 años antes por lo menos, para que más o menos vayan comparando los tipos de figuras que encontraremos en las diversas culturas madre. Después, bueno, este es Mirón. Tenemos por otra parte a Fidias. Fidias, como Phineas y Ferb, pero ese es Phineas, este es Fidias. Fidias se distingue por haber hecho los frisos del Partenón, que es lo que estamos viendo aquí atrás. Estos son parte de los frisos del Partenón. Ahorita vamos a ver qué es un friso, pero a lo que voy es, son estas esculturas exentas que estaban puestas sobre el friso del Partenón, es decir, sobre la fachada, por así decirlo. Ahorita vamos a ver con más detalle del Partenón. Se recuperaron varias, se sacaron de ahí, como pasó igual con la puerta de Ishtar, se sacaron de Grecia y se llevaron a Inglaterra una vez más. Entonces, bueno, y aquí, bueno, van a encontrar que Fidias hizo muchas obras, algunas obras se perdieron, la mayoría, pero bueno, nos quedan las de Partenón, que están por lo general muy bien conservadas y como pueden ver también tienen mucho movimiento. De ahí me voy con Praxíteles. Praxíteles lo que hacía, bueno, su gran innovación fue el contraposto, que también se le puede llamar curva praxiteliana. No se me nota ahorita, pero imagínense cuando ponen el pie un poquito atrás de la otra pierna, igual flexionado, o que están ligeramente más recargados sobre un pie que sobre el otro. Eso es una ligera curva praxiteliana que están haciendo con el cuerpo, que es lo que se ve claramente en esta escultura. Esto es, pues, evidentemente para resaltar los músculos y también resaltar la belleza del cuerpo humano. Vamos a ver cómo durante la Grecia pues ya helenística en general se va a destacar muchísimo el ideal estético del cuerpo humano, empezando por Praxíteles. Como bien dice acá, lo que se buscaba era la perfección del cuerpo. Y como precisamente hablando de perfección, estaba la gran pregunta: ¿cómo darle a esas esculturas una verdadera, ¿cómo llamarle? Proporcionalidad, ¿no? Quien ha hecho dibujo o esculturas como tal sabe que es muy difícil que todo salga muy bien proporcionado. Por eso es que tienen este debate en esta época de si hacerlo, por ejemplo, la cantidad de cabezas de altura, ¿no? Lisipo propone que sean 7,5 cabezas de altura del cuerpo humano completo. Eso es una propuesta y se le llamó el canon de Lisipo, en esta búsqueda de encontrar la perfección humana del cuerpo. En este caso de este atleta, tiene aquí este es un estrígile.
El estrígil es una especie de hoz que usaban para secarse el sudor. Eso es lo que hace el atleta de Lísipo. También está haciendo claramente un contraposto. Digo claramente porque todavía no lo ven, pero ahí está claramente el contraposto. Y como pueden ver, mide exactamente 7 cabezas y media de altura, ¿no? Que esa fue la propuesta de Lísipo. Pero tenemos, por ejemplo, este es el Duado Menos de Policleto, en donde Policleto lo que propone fue más o menos igual contemporáneo de Lísipo, propone que el cuerpo humano debe de medir 8 cabezas. Entonces estaban entre 7 y media y 8 para lograr tener una proporcionalidad correcta, fidedigna, realista y evidentemente bella del cuerpo humano. Entonces esa es otra propuesta de otro tipo de canon. De aquí nos vamos con la arquitectura. La arquitectura, como pueden ver, pues es muy compleja, tiene muchos detalles. De aquí voy a enfatizar, por ejemplo, el frontón, que es este triángulo que está arriba de las columnas. Lo voy a poner así barato. El frontón sobrevive, se empezó a usar en la arquitectura griega, pero sobrevive durante la Edad Media. En muchas iglesias van a observar, y edificios en general, que hay frontones tanto para la puerta, por ejemplo, así como para la parte de arriba de las iglesias. Ya lo veremos un poco más a detalle en segundo semestre con Edad Media. Por otra parte, tenemos también la arquitrabe. La arquitrabe es este friso, esta tabla, esta línea que está justamente posada sobre las columnas. Entonces está las columnas, luego la arquitrabe, luego el friso, que es este conjunto de piedras, si lo quieren ver así, en donde, como ya vimos antes, va a haber dibujos o detalles, y encima de esto el frontón, que es un detalle, digamos, frontal, valga la redundancia, del techo, ¿no? En este caso, el techo, generalmente en la arquitectura griega, por eso es que no conservamos ningún ejemplo de la arquitectura griega de techos en la actualidad, normalmente era hecho de madera, por eso es que no sobrevivió durante el paso del tiempo. Pero bueno, pues sí aguantaba bastante el techo, ¿no? Y por eso las columnas eran diversas y variadas, precisamente para poder sostener todo el techo y que no se cayera o se viniera abajo. Ya lo veremos un poco después con sus propias creaciones arquitectónicas, ¿no? Por una parte. Y bueno, también la plataforma también tenía ciertos nombres y una cierta arquitectura. Aquí lo que se buscaba de la plataforma es que no crean que era muy exacta, al contrario. Lo vamos a ver en el Partenón, de hecho me adelanto. En el Partenón vamos a encontrar cómo pareciera que todo es muy exacto, pero en realidad está mal hecho a propósito. La idea es que cuando tú estés enfrente al Partenón, sí lo vas a ver muy geométrico, pero en realidad es un engaño porque es mucho más grueso de la parte de arriba y es un poquito más delgado de la parte de abajo a propósito, para que se viera precisamente lineal y recto en la perspectiva de la gente que iba entrando al templo. Así fue hecho, ligeramente más grueso de la parte de arriba y ligeramente más delgado de la parte de abajo, para que conservara esa proporcionalidad. Pero bueno, de aquí del Partenón, además de lo que ya vimos, el frontón y el arquitrabe, también tenemos el peristilo. El peristilo es el conjunto de columnas, de la columnata, que tenemos al frente. Si se dan cuenta, sí es un octasilo porque está hecho por 8 columnas. Y el períptero, que es el que tenemos a lo largo del Partenón. Ahora que vayan a Grecia, van a encontrar el períptero. Y este períptero es una medida muy frecuentemente utilizada, en donde el períptero es del doble de columnas más 1 del peristilo. Es decir, si el peristilo son 8 columnas, el períptero eran 17, o sea, 8 por 2, 16, más 1, 17. Para que conservaran una proporcionalidad y que se vieran estéticas. Así tenían que ser también los edificios, no nada más las personas y las esculturas, sino también los edificios. Y bueno, no me voy a entrar todavía en más detalles, pero bueno, en el Partenón tenemos entendido que adentro contenía la estatua de Atenea, que tampoco sobrevivió, era una maravilla del mundo antiguo, pero bueno, no sobrevivió. Y pues pueden ver cómo pues sí estaba hecho para que solamente ciertas personas importantes y relevantes de la clase noble de Grecia, así como sacerdotes, etcétera, pudieran entrar
a este edificio, no era para el acceso común y corriente. De por sí, lo vamos a ver después, ahora que vayamos en nuestro recorrido en 360, la Acrópolis, que es donde está el Partenón, es una villa muy pequeña, pero se veía muy bien, muy épica en su momento. Pero bueno, tenemos tres tipos de columnas dentro de las columnas griegas, las básicas. Tenemos la dórica. La columna dórica, como pueden ver, es la más sencilla de las tres. Ese es el dato para encontrarla. La jónica, esta es la columna jónica, la del medio, tiene unas espirales saliendo del capitel. El capitel es la parte de hasta arriba de la columna. Capitel, veanlo, capitel como cabeza, ¿no? Per cápita, capitel, cabeza. Y por otra parte tenemos la columna corintia, que tiene hasta arriba detalles muy naturalistas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la hoja de acanto, que es un tipo de planta, y esas hojas de acanto en su representación hacen las veces de volutas, ¿no? Que son estas formas espiraloides que tenemos en la columna corintia. Y bueno, tenemos otras cosas más, pero no voy a entrar en detalles de las columnas griegas, aunque sepan que hay dórico, jónico y corintio, con eso es más que suficiente. Versus, ¿se acuerdan que platicábamos en Egipto? Que de las últimas columnas egipcias encontrábamos la protodórica. Esa es la columna egipcia que antecede a la dórica griega, ¿no? Ok. Tenemos otros elementos, nada más para repasar. Aquí está cómo se ve la jónica, la dórica, jónica y corintia, ya columna completa con todo su, aquí está el capitel, como les decía, el friso, estos son los frisos, vean cómo empezaban muy sencillos, igual en el dórico, y después se hicieron un poco cada vez más complicados, y de igual forma la cornisa donde estaba el frontón también se fue haciendo cada vez más complicada. Y pueden ver cómo los frisos también cada vez tenían más detalles. Entonces, esa es la evolución de cómo fueron ocurriendo los tipos de columnas. Por otra parte, ya vámonos al periodo helenístico de la escultura. Pueden ver cómo pues ya cambió muchísimo. La verdad, nada que ver con los Kuroi. Es una composición casi teatral en donde pueden ver que tiene un montón de gestos y los músculos están contorsionándose todo el tiempo. Y parece como una escena de una obra de teatro en la que cachamos como justo la mitad. Eso es esta composición de las esculturas en el periodo helenístico, ¿no? Muy exageradas, muy grandiosistas por una parte, pero al mismo tiempo también muy dramáticas, ¿no? Esa es la palabra un poco más fácil para identificar cómo es las esculturas helenísticas. Por una parte aquí tenemos a Laoconte y sus hijos. Y tenemos también, como ejemplos, la Victoria de Samotracia, que la podemos encontrar en el Louvre. Ahora que vayan al Louvre, pues dense una vuelta y esta es de las tres básicas del Louvre. Tenemos por otra parte una novedad que es, por primera vez tenemos esculturas que retratan la vida cotidiana. En este caso, esta se llama El Espinario, y como pueden ver, tal cual está retratando a un joven sacándose una espina del pie, básicamente. Entonces, algo tan sencillo, tan común y corriente, tan poco relevante versus lo que veíamos de Ramsés II o versus los dioses griegos, pues ya está cobrando vida a través de la escultura helenística. Y bueno, vámonos a otra cosa muy diferente, a otra bella arte, que en este caso es la literatura. En la literatura vamos a encontrar a la primera poeta, la primera poetisa del mundo prácticamente, de la que tenemos información, que se llama Safo de Lesbos. Safo de Lesbos se conservan algunos poemas, no tenemos muchos poemas de ella, pero sabemos que escribió un montón. Vivía en esta isla de Lesbos, en donde nada más había mujeres, y ella componía, era maestra de lírica, es decir, de poesía, por así decirlo, una versión corta. Y ella enseñaba precisamente esto y componía hermosos poemas a sus compañeras, así como pues al amor en general, ¿no? Representado simbólicamente por dioses griegos, ¿no? Entonces, versión corta, ella es Safo de Lesbos. También tenemos, y cómo dejar afuera a Homero. Aquí tenemos un retrato de cómo pensamos que se veía Homero, de un retrato de esa época, pero aún así
es muy difícil estar seguras y seguros que Homero se veía efectivamente así. Aquí en este caso de Homero, sepan que él escribió la Ilíada y la Odisea. Aunque hay autores que por ahí dudan de que realmente haya sido Homero el auténtico, es decir, no es que no haya sido él el escritor de la Ilíada y la Odisea, claramente lo fue, pero que dudan que haya existido un solo Homero, que más bien había, le llaman Homéridas, que son estas personas que trabajaban escribiendo esas historias, y por eso es que vemos, digo, cuestión de que la lean un poco, vean la película de Troya, para la versión de la Ilíada, al menos, esta diferencia entre la Ilíada, que difiere muchísimo de Troya, porque en la Ilíada hay mucha intervención de los dioses, en Troya no tanto, bueno, más bien en Troya no hay nada de eso. Mientras que en la versión literaria, la Ilíada y la Odisea, los dioses están ahí todo el tiempo conspirando en contra de bandos de seres humanos, ¿no? Versión corta también. Entonces es muy interesante, es una obra muy compleja. No por ser muy antigua quiere decir que es algo fácil, sencillo o menos complejo, al contrario. Por eso es que ha sobrevivido tanto tiempo. Simplemente pensemos que la Ilíada y la Odisea sobrevivieron por lo menos 1000 años, una cosa similar a eso, un poquito más, de boca en boca a través de las generaciones, hasta que alguien la escribió y eso fue lo que se encontró. Nada más encontramos el 10º capítulo, el 10º canto, pero en realidad hay más historia de la Ilíada, pero nada más tenemos una vaga idea de lo que pasó un poco antes, perdón, y un poco después, el 10º año, eso es a lo que me refería, 10º año. Entonces, bueno, esa es la Ilíada y la Odisea. También tenemos grandes escritores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. En este caso, ellos escribieron tragedias griegas. Esas son las obras de teatro que se destacaban en esta época, los escritores griegos. La básica que ya comentaba antes, porque hay muchísimas, pero no me da tiempo a hablar de todas, nada más rescato y así con pincitas, la de Edipo Rey, ¿no? Esa es la historia básica, platico versión cortísima de qué trataba. La Ilíada no platiqué, la versión cortísima es dos bandos, los aqueos, algo así como griegos, contra troyanos, y porque se robaron los troyanos, se robaron a Helena, es la mujer más hermosa de la época, y para que se casara con Paris, es un troyano, y pues ahí Menelao y Agamenón hacen un montón de guerra, ellos son aqueos, hacen la guerra contra los troyanos y tenían un fuerte los troyanos, es decir, una ciudad muy bien protegida, y pues ya, la guerra duró muchos años, murió mucha gente, murió Aquiles, murió Héctor, etcétera, ¿no? Entonces, y ya a partir de eso, pues, con el caballo de Troya, eso no está en la Ilíada, pero ya se entiende qué pasó después, sabemos qué pasó después, con el caballo de Troya, Odiseo, o Ulises logra entrar a Troya finalmente y con eso destruir a Troya. Después la Odisea narra la historia de cómo Ulises u Odiseo, después de que destruyeron a Troya, quiere regresar a su casa, Ítaca, y pues hace toda una odisea, todo un viaje por todo el mar Egeo hasta regresar a su casa, ¿no? Y le pasaron 1000 aventuras. Versión cortísima de la Ilíada de la Odisea. Y por otra parte, Edipo Rey, versión cortísima, en la típica historia en donde le dicen al papá, oye, un poquito como lo que pasó en el Rey León o historias similares, va a llegar tu hijo, te va a destronar y te va a matar y se va a casar con tu esposa, con su mamá y va a quedar él como rey, ¿no? Y él dice, no quiero que pase eso, lo manda a matar, no lo logra matar, nada más lo cerraron. Y pasa el tiempo, él no sabe quién es, se lo encuentran en un camino, se confunden, él mata a su papá y por haber matado a su papá, versión corta, queda como rey, se tiene que casar con su mamá y ya que se dan cuenta de qué fue lo que pasó, pues se saca los ojos, ¿no? Versión cortísima con spoilers de Edipo Rey. Bueno, ahora sí ya por mi parte es todo, sean ustedes muy felices, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Todos seamos felices.